Vamos a dar lugar a la segunda videoconferencia de este curso, en la que vamos a tratar las bradiarritmias y las arritmias supraventriculares. Bien, empezando por las bradiarritmias, tratamos la disfunción del nodo sinusal y en esto hay varias entidades como son la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica, la taquicardia auricular, donde también se incluye fibrilación auricular, aleteo, flúter, y por tanto el síndrome de braditaquicardia. Como esto lo vamos a estudiar en líneas supraventriculares, pues nos vamos a dedicar un poco primero a estos conceptos previos. Bueno, bradicardia sinusal, como todos saben, frecuencia cardíaca es 50. Mirad, normalmente la bradicardia sinusal no da de por sí síntomas, a no ser que sea una bradicardia muy extrema, como puede ser 30. Vale, entonces, en una persona joven que esté con bradicardia sinusal, pues es relativamente frecuente y no tiene ningún significado. A veces hay gente que en la consulta a lo mejor tiene 70 años porque es bradicárdico también y en principio en los pacientes que suelen ir te dicen yo de toda la vida he tenido las pulsaciones bajas, entonces en ese caso si el paciente también está sintomático pues no habría que tomar ninguna actitud ni hacer ninguna otra prueba complementaria. Otra cosa es que sea un paciente muy anciano que haya tenido una frecuencia cardíaca normal, se ponga muy bradicárdico y a lo mejor, bueno, eso está queriendo indicar que hay algún grado de bloqueo más y si tiene síntomas, pues sí que se le puede poner un holter. Bien, a continuación tenemos la pausa o parada sinusal. Bueno, pues como sabéis, el estímulo normal en el nodo sinusal y eso da lugar a una P. Luego, a través de la aurícula y la de His, las dos ramas de la de His y ya se despolarizan los ventrículos y tenemos el complejo QRS. Bueno, pues hay un momento en que vemos que aquí hay una ausencia de P, sinusal hasta que ya vuelve a otra P. Es decir, es como si hubiera callado el nodo sinusal. Las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes, o sea que holter no solemos pausas del nodo sinusal de 3 segundos o más. Y si el paciente está sintomático, pues sí justifica la implantación de un marcapasos. Estas pausas son frecuentes en pacientes que tienen el síndrome de braditaquicardia, es decir, que a lo mejor tienen algún episodio de fibrilación auricular y cuando cede la fibrilación auricular de modo espontáneo y empieza el nodo sinusal a latir, pues es como si estuviera dormido y hasta que latir, pues hay una pausa entre la racha de fibrilación auricular y tal. Digamos que significa que el tiempo de recuperación del nodo sinusal es prolongado. De acuerdo. La incompetencia cronotrópica es esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o el metabólicas. Es decir, paciente que tenga una bradicardia basal y que se ponga a correr o a hacer unos ejercicios, lo normal es que la frecuencia cardíaca aumente en todos los pacientes. Cuando no aumenta es cuando se denomina incompetencia cronotrópica. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Bueno, pues todo el mundo sabemos que la frecuencia cardíaca máxima se calcula máxima esperada 220 menos la edad del paciente. Imaginaros que es un paciente que tiene 50 años. Entonces, 220 serían 170 latidos por minuto. Eso sería el 100%. Entonces, el 80% de esos 170 es lo que tendría que conseguir ese paciente si empezara a hacer un ejercicio, por ejemplo, en una
Entonces, ¿cómo? Es muy fácil. A lo mejor te viene un paciente que está muy bradicárdico y a lo mejor tiene algunos síntomas de mareo. Entonces lo pondríamos a correr sobre la cinta. Puede ser con un protocolo modificado si es mayor el paciente, y si vemos que ese paciente se taquicardiza, pues en principio normalmente el arritmólogo pues no le pone un marcapasos. Si el paciente, cuando aumentan las demandas en esa prueba de esfuerzo, no se taquicardiza, pues es cuando ya tiene indicación de marcapasos. Bien. El bloqueo de la conducción auriculoventricular, bueno, ahora ya estamos más abajo, sabemos lo que hemos dicho, el nodo sinusal, el estímulo llega hasta el nodo aurículoventricular. Entonces, la conducción auriculoventricular es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos, en un momento en que la vía de conducción no está en un periodo refractario. Entonces, aquí podemos dividir el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, lo dividimos el tipo 1 MOVIZ 1 o tipo Benkeback, y el bloqueo AV de segundo grado tipo 2, dentro de los que el más importante sería el bloqueo 2-1. Y finalmente tenemos el bloqueo de tercer grado. Comenzamos con el bloqueo AV de primer grado, se expresa con una prolongación anormal del intervalo PR que es mayor de 0,2 segundos, que serían 5 cuadritos pequeños. Este electro ya lo vimos en la primera clase y es un PR que es muy largo, medía 365, era casi el doble. Pero habíamos quedado que si esto ocurre en un paciente joven, pues no hay que darle demasiada importancia, está sintomático, bueno, no hay que darle importancia. Si esto lo viéramos en un paciente mayor, se puede, no, que tampoco, pero sí que puede reflejar que ese paciente tenga otros grados de bloqueo. Bien. A continuación tenemos segundo grado tipo 1 MOVIZ 1, o conducta de Benkeback, que todo el mundo también conoce, y es cuando el PR se va alargando progresivamente hasta una P que no conduce, y luego se vuelve a iniciar otra vez la serie con un PR que se va alargando. Bueno, aquí que hay un ritmo, o sea, un escape nodal, como podéis ver, porque nos acompaña de una onda P. A continuación tenemos ya un PR que se va alargando hasta que se vuelve a perder otra P. En principio, también este bloqueo de segundo grado tipo 1 no marca pasos y a veces se ve en persona. El bloqueo V de segundo grado tipo 2, pues lo que ocurre es cuando hay un PR que es constante, un PR que es constante, y en un momento dado una P se pierde y a continuación ya aparece otra P sinusal que seguida en complejo QRS. Es decir, aquí hay una P aislada que no conduce. Y esto es lo que caracteriza el bloqueo V de segundo grado tipo 2. Entonces, en este caso, que de 3 P's conducen serían 3, 2. En este caso, que de 4 P's 3 conducen y una no, pues sería 4, 3. Entonces, ¿cómo sería el bloqueo AV21? El bloqueo AV21 sería que de 2 P's una conduce y otra no, que este sería el caso. Mirad, donde mejor se ve esto es en la tira. ¿Vale? Entonces, aquí vemos una onda P seguida de un complejo QRS. Pero aquí vemos una P que no se sigue de complejo QRS. A continuación saldría otra P, ¿vale? Que sí se sigue de complejo QRS, y a continuación esta P que no conduce. ¿De acuerdo? Esto es un bloqueo AV de segundo grado tipo 2 del tipo 2-1, que
digamos, el más grave que hay dentro del segundo grado. Y mirad, en alguno, a veces esto se confunde y me preguntáis que cómo distingo esto de un bloqueo AV de tercer grado, en que sabemos que en el de tercer grado las ondas PES van por su cuenta y las ondas y los complejos QRS van por el suyo. Bueno, es verdad que hay que fijarse, no es difícil distinguirlo, pero hay que fijarse un poquito. De hecho, no es difícil distinguirlo, pero sí que hay que fijarse porque, por ejemplo, hice yo una prueba poniendo este electro y poniendo con esto en las redes de poner las respuestas y que hubiera contestaciones anónimas sobre qué les parecía este electro. Entonces, que este electro parecía ser un bloqueo AV de tercer grado o que podía ser un bloqueo AV de segundo grado 1 o un bloqueo de segundo grado 2-1 o luego puse pues ya pues era una bradicardia sinusal con onda U prominente. ¿De acuerdo? Entonces, la contestación verdadera pues era que este era un bloqueo AV de segundo grado 2-1, pero como fue de 100 respuestas, el de las personas, el resto 48% se decantaron por las otras opciones. Es decir, que aunque parece que es sencillo, pues hay personas que dudan. Por eso estamos aquí un poco. Esto si estáis en una urgencia y aparece, pues no lo sepáis también diagnosticar. Mirad, porque este es el bloqueo AV de tercer grado, en el que las PES van por su cuenta y los S van por su cuenta. Entonces, ¿cómo distinguimos esto de segundo grado tipo 2-2-1? Bueno, pues porque aquí no existe ningún, digamos, ningún intervalo que PR que coincida. Es decir, como la P va por su cuenta, pues el acoplamiento con el QRS, pues aquí va variando. Aquí hay una P que se sigue de un complejo QRS. ¿Esta P conduce? Nos lo podríamos preguntar, pero si vemos aquí, la P también aparece muy cercano, o sea, no hay ningún PR que se mantenga, sino que las P's van por su cuenta y los complejos QRS, que son en este caso escapes nodales muy altos, por eso los QRS son estrechos, también van por su cuenta. ¿De acuerdo? Mirad, voy a pasar un momentito a este electro y veréis la diferencia. Es 1 porque esta P y conduce y el que conduce este QRS. Esta P no conduce. Esta P conduce y este es su QRS. Y el PR de aquí es igualito al PR. Sin embargo, cuando es un bloqueo de tercer grado, pues al ir las P por su cuenta y los QR cuentas, no hay ningún PR que coincida. Diferencia. ¿Vale? Bueno, pues la siguiente vez que veáis una bradicardia, hay que fijarse bien en cómo es la cadencia de acuerdo. Bueno, mirad, esto también es un electro que he querido poner porque digamos que el organismo es muy sabio, entonces cuando imaginaros que falla la onda P, porque no hay una disfunción del nodo sinusal, entonces ¿qué sale? Pues sale un ritmo de escape que puede ser, como en este caso, muy estrecho, que es un ritmo de escape nodal y no se acompaña de ningún P precedente, porque el nodo sinusal no funciona. Este es un ritmo de escape nodal. Bien, y con este electro, pues ya vamos a pasar a continuación a las taquiarritmias supraventriculares. Taquiarritmias supraventriculares. Tengo una clasificación que me ha gustado y por eso la sigo utilizando, que aparece en un artículo de la Revista Española de Cardiología, el doctor Jesús Almendral, que es un arritmólogo de aquí de Madrid. Es verdad que el artículo es del año 2012, lo que pasa es que es un artículo que resume muy bien
esta clasificación, estas taquiarritmias supraventriculares. Entonces, os he puesto la referencia por si queréis también buscarlo, porque es libre este artículo y la repasa muy bien, tanto de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, yo me he basado en la clasificación que hace. Bueno, pues divide las taquiarritmias. Bueno, primero los dos grandes grupos serían taquiarritmias ventriculares y las otras serían las taquiarritmias supraventriculares. Entonces, en las supraventriculares, que son las que nos ocupan, pues las dividimos si el tejido auricular es necesario, esto se llaman taquiarritmias auriculares, o bien si el nodo AV es necesario, y estas son las taquicardias de la unión AV. Bien, en estas en que solo el tejido auricular es necesario, que son las taquiarritmias auriculares, las podemos dividir en fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia auricular. Y estas en las que el nodo AV es necesario, que son las taquicardias de la unión, pues tenemos la taquicardia reentrante nodal, dividirse en común y no común, y luego cuando hay una vía accesoria, digamos, para que lo entendáis, estamos hablando del caso del Wolff-Parkinson-White, es decir, entonces es una taquicardia por participación de la vía accesoria. En este caso, estas no estudiar, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en estas otras, ¿de acuerdo? Bien, empezamos con la fibrilación auricular. Bueno, pues todo el mundo, es la arritmia más frecuente, todo el mundo lo distingue, es lo primero que tenemos que ver cuando vemos un electro. Lo que vemos es si el electro es rítmico o arrítmico, que era la primera clase que dijimos. Cuando vemos que los QRS son arrítmicos, no se preceden de onda P sinusal, estamos ante una fibrilación auricular. Los intervalos RR son totalmente irregulares y no hay ausencia de ondas P. En ver son ondas F pequeñas irregulares, que son las denominadas ondas F de fibrilación. La conducción que pasa a V es de grado variable y por eso la respuesta ventricular también es variable. Por eso los RR son variables. Y pues es una arritmia completa auricular y ventricular. Y el QRS es de una morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Es decir, esto quiere decir que si ese paciente estuviera en ritmo sinusal y tiene un QRS estrecho, pues cuando cae en fibrilación auricular el QRS es estrecho. Pero si este paciente está en ritmo sinusal o de rama izquierda, por ejemplo, pues cuando cae pues va a estar en fibrilación auricular y con un QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda. Eso es lo que quiere decir esto. De acuerdo, entonces, mirad, tenemos aquí, pues, a veces no hay que hacerse tampoco demasiadas conjeturas. Nosotros en la tira de 2 vemos aquí los complejos QRS, vemos que están... La distancia RR es irregular, una onda P que claramente precede a los complejos QRS y decimos que es una fibrilación auricular. Es verdad que a veces empezamos ya a ver, cuando sabemos más, parece que empezamos a ver P's por donde no hay, o empezamos a ver si es una taquicardia auricular multifocal, o descubrimos que hay ahí una onda P que parece que en el 10º complejo es la misma. Con esto he tenido, por decirlo de alguna forma, verdaderas rayadas de personas que me habéis mandado los electros y son una fibrilación auricular sin más, ¿no? Un abuelito de 87 años con un ritmo así, pues es una fibrilación auricular, ¿vale? En principio, la siguiente diapositiva que, he puesto, la he puesto un poco, pues para un poco en deferencia a los laboratorios que a veces han financiado alumnos en este curso. Y Bayer actualmente lleva aparte de la aspirina de Bayer de toda la vida, pues lleva uno de los nuevos anticoagulantes orales, que ya no se llaman nuevos porque ya hace por lo menos 7 u 8 años que apareció el primero,
¿de acuerdo? Antes de acción directa y que son los que Sintrom, que como sabéis no necesitan hacerse controles. Entonces, estos nuevos anticoagulantes, actualmente hay 4. Estos 4 son, el primero fue el Dabigatran, nombre comercial es Pradaxa, el segundo fue Rivaroxaban, nombre comercial Xarelto, el tercero ha sido Apixaban, nombre comercial Eliquis, y el último, nombre comercial Lixiana. Es verdad que todos ellos se han mostrado lo mismo de eficaces en cuanto a la prevención de trombos que el Sintrom. Y alguno de ellos es más seguro incluso frente a la producción de hemorragias del Sintrom. ¿De acuerdo? Bien. Esto, bueno, tenemos tendencia a quitarlos, a sustituir el Sintrom por nuevos, pero sabéis que tienen que ser sellados por el ISPRO. En la Comunidad de Madrid, al menos, esto va por comunidades. Unas comunidades son más laxas los inspectores, otros menos, son más permisivos, menos permisivos. Y aquí son bastante estrictos y solamente te sellan el Sintrom. Bueno, pues hay un apartado que es cómico, que es alergia al Sintrom. En un momento en toda mi vida profesional, de 25 años, no he visto el Sintrom, pero hay un apartado de alergia al Sintrom y luego que es en el que nos basamos más, que es cuando a ese paciente es incapaz de mantener un INR entre 2 y 3 y lo tiene muy regular y unas veces tiene 1,5 y otras veces tiene 4 y le mandan ir mucho a hacerse los controles del Sintrom. Es decir, cuando no se es capaz de controlar bien el INR. ¿De acuerdo? Y bueno, y este laboratorio que recuerda aquí, bueno, un antihipertensivo que y un antagonista del calcio, el del canidipino. Y bueno, lo he querido poner también porque sabéis que en la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular, pues son esos pacientes o bien mayores de 80 años, o bien que tienen antecedentes de arterial. Bien, y ya pasando aquí, pues recordaros siempre, no olvidéis, estamos en un curso de electros y esto no viene al caso, pero bueno, es tan común valorar siempre en un paciente con FA el riesgo de ictus, que lo hacemos con una escala que se llama CHAD-VAS, que según esta escala vamos dando puntos si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que es la C, la H de hipertensión arterial, H de edad mayor de 75 años, 2 puntos, diabetes mellitus, stroke, que haya tenido unos puntos, que tenga periférica, luego la edad que queda comprendida entre 65 y 74, un punto, y el sexo femenino también da otro punto, ¿de acuerdo? Entonces, según las guías del 2016, que fueron las últimas, pues si no hay ningún punto de los anteriores, es decir, es 0, no hay que utilizar ni antiplaquetarios ni anticoagulantes. Antes se decía, bueno, FA, CHAD-VAS 0, bueno, que se si es 0, ni antiagregantes ni anticoagulantes. Y si ya tiene, y por supuesto 2 o más, por supuesto en 2 nadie duda la hora de la anticoagulación, sí que hay que poner el Sintrom o los nuevos anticoagulantes. Y con 1 pues también estamos ahí que se debería considerar en una clase 2A. ¿De acuerdo? Vale, a continuación pasamos al flúter auricular. El flúter auricular también lo distinguimos muy bien, sobre todo el flúter auricular típico. Es una taquicardia que es rítmica, con QRS estrecho o QRS y que tenga basal, que se produce por una macrorreentrada en la aurícula, que se perpetúa de forma circular en el interior de la misma. Esta macrorreentrada habitualmente en la forma común es en la aurícula derecha. Este es el flúter común. Se perpetúa en la aurícula derecha en sentido antihorario. Y esto es lo que da lugar a las ondas F grandes de flúter. ¿Qué puede ser también? Bueno, pues que tengamos, este sería el típico común. El típico no común es en la aurícula derecha, pero en sentido horario.
Y luego el flúter auricular atípico es cuando este flúter se produce en la aurícula izquierda. Bien, vamos a ver un poquito unos ejemplos. Mirad, este flúter sería el que todos distinguimos en dientes de sierra, es el típico y las ondas de flúter son negativas en 2, 3 y AVF. Clarísimo, esto lo vemos todo el mundo. Los QRS suelen ser regulares porque el flúter conduce 3-1, 4-1, 2-1, que están al QRS. Si fuera 1-1, como en las ondas a 300, tendríamos un flúter con QRS a 300. Eso tengo algún caso que ya os lo enviaré en el blog, pero bueno, pues lo normal es que conduzca 2-1, 3-1, 4-1, ¿vale? Bien, este sería el típico común. Y en el típico no común, el que se produce en la aurícula derecha, pero en sentido, pues las ondas F son positivas en la pared inferior. Es como los dientes de sierra igual, pero positivos en la pared inferior. También vemos unas ciertas ondas F, lo distinguimos también, ¿de acuerdo? Y la onda F pone negativa, no ve 1. Y luego ya tenemos el flúter atípico, que es ese flúter que a veces no sabemos muy bien distinguir porque estas ondas F tampoco son tan características como las anteriores. Y anteriormente, los QRS son irregulares. Anteriormente había como un concepto que se llama fibriloflúter. Pues yo creo que era un poco este, ¿no? Cuando fibrilación, parecía que hay unas ondas F que son grandes, que van a 300 y lo llamamos fibriloflúter, pero actualmente ese concepto ya no se utiliza. Entonces, lo llamamos el flúter auricular atípico. Mirad, yo tengo un truco en V1 y en V1 las ondas F se ven muy bien. Y son estas ondas pequeñitas que se ven aquí, que van a 300. Entonces, esto me hace a mí pensar que no es una fibrilación auricular y que es un flúter auricular atípico. Y si ahora vemos otro, todavía lo vemos mucho mejor. Aquí, yo sí veo esta tira, la verdad es que no diría, ni vosotros ni yo, es un flúter. Porque yo aquí no veo ninguna onda F. Esto es un flúter porque aquí, atípico, ondas que son ondas F. Que esto, seguramente, si se hace un estudio electrofisiológico, ya se distingue. Aún así, no os agobiéis. Es decir, que si vosotros llega un paciente mayor con este electro y decís que pues nada, en principio tiene un control de ritmo bastante y lo que haríamos sería anticoagularle. O sea, que a efectos prácticos no es tanto distinguir que es un flúter auricular atípico, ponerle el apellido, sino la actitud terapéutica que vamos a tener. Bien, ahora a continuación tenemos una taquicardia auricular. La taquicardia auricular se origina también en el músculo auricular y no necesita del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. En la taquicardia auricular tenemos que ver las P's bien definidas, con una frecuencia entre 100 y 240. Y tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Y las ondas P suelen estar más cerca del QR siguiente que del previo. Intervalo PR menor que RP. Y por supuesto, si el QRS tiene que ser estrecho, a no ser que haya un bloqueo de rama. Bien, cuando no sabemos algo es si es flúter auricular, si es taquicardia auricular o es una taquicardia en la que participa el nodo AV, bueno, pues hay la prueba del algodón, que aquí es la prueba de las maniobras vagales o la administración de adenosina, bloqueo, entonces se permiten las EPs ocultas de la taquicardia auricular. Y en las taquicardias intranodales, la adenosina las interrumpen las taquicardias. Y en las que son auriculares, ¿vale? Las taquicardias auriculares, la adenosina no interrumpe la arritmia. Bien, dentro de las taquicardias auriculares, imaginaros, tenemos la aurícula.
nosotros vemos dónde está el nodo sinusal. Bueno, pues taquicardia auricular es que hay un foco en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha que lanza estímulos y que esos estímulos se siguen de un complejo QRS. Pero como ese foco en esa aurícula no está en el nodo sinusal, pues por eso el que sale tiene que ser diferente a la onda P sinusal, ¿no? Eso se entiende bastante bien. Bueno, pues que no soy capaz de seguirla esta. Bien, entonces, luego ya está el saber localizar, que esto ya entraría dentro del terreno de los electrofisiólogos o dentro del terreno de los arritmólogos. El saber localizar en qué punto de la aurícula izquierda o de la aurícula derecha está ese foco. ¿De acuerdo? Eso lo hacen muy bien los arritmólogos con de 12 derivaciones y viendo cómo son las P's. Es decir, por definición, las ondas P's de las taquicardias auriculares son diferentes a la P sinusal. Como son diferentes, seguimos un algoritmo. Yo he puesto este algoritmo que me ha parecido bastante sencillo y que no nos lo tenemos que saber de memoria, porque esto más bien entra, como digo, en el terreno de los arritmólogos en caso de que quieran hacer alguna ablación de taquicardia. Entonces, imaginaros que, mira, empezamos y decimos, ¿la P es negativa? No, no es negativa. O sea, la P es positiva en AVL. Entonces ya sabemos, el foco ese auricular está en la aurícula derecha. ¿Qué hacemos? Estar en la aurícula derecha, donde está el nodo sinusal, ¿de acuerdo? Y puede estar muy abajo o muy arriba. Entonces, si miramos en 2,3 y AVF, quiere decir que está muy arriba, muy cerquita del nodo sinusal. El foco S es superior porque tiene una P muy parecida a la sinusal, mientras que si en 2,3 y AVF la onda P es negativa, eso quiere decir que ese foco está muy abajo. Ventricular. ¿De acuerdo? Bueno, en principio os he querido poner este algoritmo porque es sencillo y porque nos da idea de que solamente con un electro de 12, estudiándolo detenidamente, podemos averiguar dónde está pues el foco. Bien. Bueno, a ver. Siguiente diapositiva. Esta sería una taquicardia auricular sacada del libro y a veces puedes decir, bueno, pues a ver, yo aquí no veo nada. Parece que los QRS son rítmicos. Yo no sé si estoy aquí ante un flutter o entre una taquicardia, un flutter, taquicardia auricular o una taquicardia intranodal. Bueno, pues ¿qué hago? Pues mira, estoy en esto y me escalé en la urgencia, le pongo adenosina. Si se abre, se verán las ondas bien de flúter o de taquicardia auricular. ¿Qué se quita? Ahora vamos a decir luego, la vamos a ver intranodal y veremos que es fácil de ver, pues sería intranodal. Aquí, pues esta es una taquicardia auricular en que conduce una P sí y otra no. Y me podríais decir, pero aquí alguien me parece que una vez preguntó que por qué no es un ritmo sinusal, la P está aquí metida, la P está aquí y otra está aquí, para más narices, ¿veis? Y otra está aquí, y otra está aquí, y otra está aquí, y esta está aquí, una conduce y otra no. Y esta P, ¿qué pasa? Pues que no es una P sinusal, porque en AV aquí es negativa y una P sinusal en AVL no es negativa, nunca. Bueno, entonces pasamos a las taquicardias AV, que son esas taquicardias que se quitan con adenosina. Tenemos la intranodal, la más frecuente, que se produce dentro del nodo AV, que el nodo AV está dividido en dos vías, una lenta y otra rápida. Lo más habitual es que la actividad baje por la lenta y suba por la rápida.
Y como digamos que se produce la taquicardia a este nivel, la activación tanto de las aurículas como de los ventrículos es prácticamente simultánea. Por eso no vemos P. O bien la P está detrás o dentro del QRS. Y es lo que diferencian del ritmo sinusal. Y luego, esta sería la intranodal, y luego tenemos esta que os he dicho, que es la de la participación de la vía accesoria, que es cuando tenemos un Wolf, que es y que no lo vamos a estudiar. En este caso teníamos una forma ortodrómica, en que la actividad baja por el sistema normal y sube por la vía accesoria. ¿De acuerdo? Y entonces llega el ventrículo, el sistema tiene que llegar a la vía accesoria y desde esta otra vez la aurícula, ¿vale? Entonces, la ortodrómica, bueno, la repasaremos en el siguiente capítulo. La ortodrómica QRS estrecho y la antidrómica tiene un QRS ancho. Pero aquí ahora mismo no lo vamos a estudiar. Entonces, seguimos con las intranodales. Bien. Ojo, es la taquicardia reentrante nodal, es la taquicardia supraventricular más frecuente, hasta el 75%. También podemos decir intranodal, reentrante reciprocante de la unión, a favor 2-1 de las mujeres, y la común, la que más nos vamos a encontrar, es la lenta rápida, que el impulso baja por la vía lenta, sube por la rápida, y luego hay otra no común, atípica o rápida lenta, en que es lo contrario, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. Esto sería la típica taquicardia al común, el nodo AV, y que al formarse la taquicardia aquí en el nodo AV, como hemos dicho, se despolarizan casi simultáneamente los aurículas y los ventrículos, de forma que el impulso auricular a veces está escondido, no se ve, o bien deforma un poquito el complejo QRS, observándose una R' en V1, que es lo que se llama pseudo R, ¿no? O una pseudo S en derivaciones inferiores, que aquí no se ve muy bien, la verdad. Entonces, esta es la típica taquicardia que suele ir a 220 y que se quita con adenosina. Vale, fijaros en esta imagen, porque ahora vamos a ver a continuación otra, que es la taquicardia reentrante nodal no común, o lo que se llama de onda RP largo. ¿Qué pasa con esto? Con esto pasa que la onda P retrógrada aparece retrasada. Entonces, si nos observamos aquí, parece que hay aquí una onda P, pero esta onda P no precede a este complejo QRS, sino que esta onda P es la P retrógrada que corresponde a la activación de este complejo QRS, o sea, la activación ventricular, activación auricular. Lo que pasa es que como es una taquicardia no común, que baja por la vía rápida y sube por la lenta, se despolariza antes el ventrículo y luego la aurícula. Digamos que esta aquí es una P retrógrada y por eso estas taquicardias se llaman taquicardias de RP largo. Y también se quita con adenosina. Entonces la P es negativa en derivaciones inferiores. Muy bien. E isoeléctrica en la derivación 1. ¿De acuerdo? Este es un electro muy típico. Daros cuenta de una cosa. Hemos dicho que las taquicardias reentrantes nodales son frecuentes, pero de ellas 9 de cada 10 es común y una sería como esta. Con lo cual en nuestra vida profesional la mayoría de las veces va una en urgencias las comunes. Ir bien y les vamos a poner adenosina. Pues 9 de las comunes por una de las no comunes, que es esta. Vale. A continuación vamos a pasar
a lo que sería un ritmo acelerado de la unión. Acelerado de la unión, su nombre indica, pues es un ritmo que se auriculoventricular, que tiene un QRS que puede ser estrecho, porque está alto, y que también al generarse el nodo auriculoventricular, retrogradamente se activa la aurícula. Entonces, esto que vemos aquí es la activación de la aurícula, que está muy cerquita del complejo QRS. Este ritmo acelerado de la unión es el típico que se ve en los el reperfusión del infarto. Y esto para que veáis que también hay una P ahí retrograda, pero muy cerca del QRS. Bien, y entonces, ¿cuál es la prueba del algodón? La adenosina durante una taquicardia supraventricular, que no sabemos qué es. Por ejemplo, en este caso, tenemos una taquicardia de QRS ancho, porque está conduciendo con un bloqueo de rama izquierda, que hablaremos en el siguiente capítulo de las taquicardias de QRS. Aquí no veo P, pero le pongo adenosina y como hay un bloqueo de la conducción AV pasajero, ya se ponen de manifiesto las ondas F de Flutter. Sin embargo, si es una parada, ya se reinicia, se corta la taquicardia y se reinicia la P del nodo sinusal. De acuerdo. Y ya para finalizar, pues tenemos el siguiente esquema, que también, con esta es ya la última diapositiva. Un esquema es una aproximación a un esquema diagnóstico de la taquicardia de QRS. Decimos, nos enfrentamos ante una taquicardia de QRS estrecho. ¿Es regular? No, es irregular. Entonces puede ser una fibrilación auricular, una taquicardia auricular, un flúter con conducción variable, una taquicardia auricular multifocal. ¿Es regular? Sí. Las ondas PVC sí, se ven. La frecuencia de las ondas PES, como es el flúter, a 300, ¿es mayor que la ventricular? Sí. Pues es una taquicardia con conducción 1-1. ¿Vale? Que la frecuencia auricular es igual que la ventricular, pues ya en intervalo RP. Y tenemos en intervalo RP largo, que es lo que hemos dicho, una entrada común, por decirlo así sencillamente, a un intervalo RP corto. Y dependiendo de ese RP corto, pues tenemos una taquicardia intranodal, una taquicardia de la unión. Es decir, esa P está metida prácticamente dentro del complejo QRS posterior, como hemos dicho, la de la unión. ¿Vale? Lo distingue con RP, esto ya sería hasta para mirarlo con lupa, menos de 70 milisegundos y más de 70 milisegundos. Pero también tenemos que esta intranodal puede ser de más o de menos, o si es con un bloqueo de primer grado sería más de 70, ¿va? O una taquicardia por entrada auriculoventricular. Bueno, no es un esquema, digamos, bastante fácil y que se mantener en la cabeza, pero a efectos prácticos, cuando nos llega a nosotros una taquicardia de QRS estrecho a la urgencia, primero, al ser de QRS estrecho ya no nos asusta tanto como las de QRS ancho. Eso para empezar, porque suelen estar estables, suelen mantener la tensión. Si no la mantuvieran porque va muy rápida o porque el paciente puede ser una taquicardia de QRS estrecho, de base tenga una miocardiopatía dilatada, entonces le siente fatal. Si es hemodinámicamente inestable, pues habría que sedarla y cardiovertirla, ¿no? Y si es hemodinámicamente estable, nos da un poco de tiempo
a intentar ver qué es esa taquicardia. Entonces, la fibrilación la conocemos, el flutter también lo vamos a ver y nos queda si es atípico o una taquicardia. Entonces, para ello ponemos adenosina y dependiendo de la respuesta a la adenosina, pues también pues ya hacemos el diagnóstico. Entonces, cuando es una taquicardia rítmica, le ponemos adenosina, se quita, es la mayoría de una intranodal, y si se abre y se ven las ondas F o las ondas auriculares, pues es una taquicardia auricular o un flutter y entonces es frenarle. Y con esta última diapositiva, pues hemos acabado esta presentación.